En la Biblia encontramos multitud de lugares sagrados y sitios especiales para Dios y para nosotros, los cristianos. Lugares Bíblicos es una producción del canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones. Es una iniciativa nacida desde la librería cristiana El Faro con el único deseo de emprender juntos un agradable y edificante viaje a través de estos lugares emblemáticos de la palabra de Dios. Queremos invitarte a venir con nosotros y recorrer a través de las Escrituras estos escenarios bíblicos registrados allí para conocer el significado y la importancia de ellos. Lugares Bíblicos, explorando por la palabra de Dios. Lugares Bíblicos, caminando con Dios. La primera vez que Jerusalén aparece en la Biblia, no la vemos como una ciudad, sino como un monte, Moriah. En ese monte, Abraham experimentó su mayor prueba de fe. Génesis capítulo 22 versículo 2 nos dice: y dijo, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham fue al lugar que Dios le dijo, Génesis capítulo 22 versículo 3, para hacer lo que Dios le había pedido. Aunque sonara ilógico, Abraham creía en Dios y sabía que el Señor tendría sus razones para lo que le pedía. Hebreos capítulo 11 versículos 17 al 19 y Génesis capítulo 22 versículo 8. La intención de Dios era poner a prueba la fe de Abraham, no que muriera Isaac. En su plan, el Señor ya tenía provisto un sustituto. Génesis capítulo 22 versículo 11 al 13 nos dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Abraham le puso nombre a ese lugar, Jehová Jireh, que significa Jehová verá o proveerá. El monte Moriah es el lugar de la visión y de la provisión divina. Génesis capítulo 22 versículo 14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ese día, Abraham no solo vio la salvación de su hijo Isaac,
sino entendió el plan de Dios para salvar a toda la humanidad. Jesús mencionó esta revelación que tuvo Abraham. En Juan capítulo 8 versículo 56 Jesús habla: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. A través de esa experiencia, Abraham recibió la revelación de la muerte del Mesías como sustituto de la humanidad. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 16. Jesús murió en la cruz para pagar con su sangre por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, capítulo 1, versículo 29 y primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Jesús murió en Jerusalén, al mismo tiempo que el sumo sacerdote estaba sacrificando el Cordero de la Pascua en el templo. Todo esto en el mismo lugar que Abraham iba a sacrificar a Isaac, el monte Moriah. ¿Dónde se encuentra el monte Moriah? Está en Jerusalén, específicamente en el monte del templo, y se le llama así porque es el preciso lugar que Dios apartó para que se construyera el templo que llevaría su nombre. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 7, versículo 13. También en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 3, versículo 1, menciona: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. David instruyó a su hijo Salomón para que edificara el templo específicamente en el monte Moriah. No era un lugar que eligió David a capricho, sino que era el lugar que Dios mismo eligió. En el primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 5 dice: Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. En el tiempo de David y Salomón, el templo estaba en la parte más alta de Jerusalén, ya que la ciudad antigua estaba construida hacia el sur. El Salmo 48, versículo 1 y 2 nos dice: Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. El monte del templo era el lugar donde el pueblo iba a adorar a Dios. Ha pasado mucha historia en el monte del templo, pero dado que el templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, algunos se preguntarán ¿qué hay allí hoy? En la actualidad, en el monte del templo se encuentran dos edificios, la mezquita de Al-Aqsa al extremo sur y el domo de la roca. El monte Moriah, un lugar emblemático de la palabra de Dios.